Buenas a todos, nos encontramos el día de hoy desde la Universidad Tecnológica de Bolívar. Acompáñenme, les voy a presentar a mi grupo. Mi grupo está conformado por Andrés García, Dayana Tarazona, Emily Quevedo, Casiel Buitrago y mi persona, Juan David Torres. El día de hoy les vamos a explicar lo que son las leyes de Gay-Lussac y la ley de Dalton. Estas leyes estudian lo que son las variables en sistema de gases, como lo son la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. A continuación los dejaré con la explicación y los debidos experimentos de cada una de estas leyes por parte de mis compañeros. La ley de Dalton, también conocida como la ley de las presiones parciales, fue formulada en 1802 por el científico británico John Dalton. Este establece que una mezcla de gases inertes es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada uno de ellos si cada uno de ellos ocupara todo el volumen total del recipiente sin una variación de temperatura. Y se da por esta fórmula. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas del sistema, como si estuviera solo, donde P sub T es igual a la presión total de la mezcla, P sub A, P sub B, P sub C son las presiones de cada gas A, B y C dentro de la mezcla. Así sucesivamente se hace la suma con la cantidad de gases presentes, y estas se deben medir en unidades de atmósfera. Las diferentes presiones que ejercen los tres distintos gases se deben a sus distintos números de moles. Entonces, la presión que ejerce un componente determinado de una mezcla de gases se denomina presión parcial del componente. Las presiones parciales se pueden calcular por la ley de los gases ideales. La presión es igual al número de moles por R, la constante de los gases ideales, y T, la temperatura entre el volumen. Podemos calcular la presión parcial si se conoce el número de moles de cada uno de los gases que se encuentra en la mezcla, encerrada en un volumen determinado y una temperatura dada, debido a que las partículas de cada componente se conocen de una forma diferente. Hola a todos, mi nombre es Emily Quevedo del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Bolívar y hoy les voy a estar explicando un ejemplo de la ley de Dalton, específicamente ley de las presiones parciales. El ejemplo que les voy a mostrar es el siguiente. En un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno a 298 Kelvin. Para este tenemos que determinar, primero, la presión total de los gases en el balón y segundo, la presión parcial de cada gas en el recipiente, y todo esto lo vamos a realizar por las leyes de Dalton. Para este ejemplo, lo primero que vamos a determinar son los datos que nos muestran. El primer dato vemos que es el volumen, que es de 5 litros. Como segundo dato, tenemos los 2,43 moles de nitrógeno. De tercer dato, tenemos los 3,07 moles de oxígeno. Y como último dato, tenemos la temperatura, que es 298 Kelvin. Lo siguiente que haremos es determinar los moles totales. Para esto se van a sumar tanto los moles de nitrógeno como los moles de oxígeno, y esto nos daría un total de 5,5 moles. Y esto nos daría un total de presión total 26,88 atm. Y la del oxígeno es presión parcial del oxígeno es igual al número de moles de oxígeno sobre moles totales por presión total. Reemplazando la fórmula del nitrógeno nos quedaría que la presión parcial de nitrógeno
es igual a 2,43 sobre 5,5 por 26,88 atm. Y esto nos daría un igual de 15 atm. Y para la fórmula del oxígeno reemplazamos y nos quedaría que la presión parcial del oxígeno es igual a 3,07 sobre 5,5 por 26,88. Y esto nos daría un total de 11,88 atm. Y para poder confirmar eso, sabemos que la presión total es igual a la suma de las dos presiones parciales que nos dan en este caso. Entonces, sumaríamos 15 más 11,88, que sería la presión parcial del nitrógeno y la presión parcial del oxígeno. Y esto nos daría un total de 26,88 atm. Por lo tanto, este ejercicio está correcto. Entre las aplicaciones de la ley de Dalton, esta la utilizamos mucho cuando queremos medir la presión, ya sea con un barómetro o con un manómetro. El barómetro pues para lo que es la presión atmosférica y el manómetro para medir las presiones que se encuentran dentro de un sistema cerrado. Y también otro de los ejemplos en los que se utiliza mucho la ley de Dalton es en los escaladores, ya que estos, al aumentar la altura, van a experimentar una menor presión de la atmósfera. Por lo tanto, el oxígeno que va a llegar a sus pulmones va a ser reducido. A continuación hablaremos acerca de la ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que para un volumen constante de un gas, su presión y su temperatura serán directamente proporcionales. Es decir, que el cociente entre su presión y su temperatura, teniendo un volumen constante, también será constante. Entonces tenemos que, al momento de tener un gas en cierto recipiente y aumentar su temperatura, el choque entre las moléculas de este gas aumentarán contra las paredes de este recipiente, y sabiendo que las paredes del recipiente son fijas, es decir, que no son moldeables, aumentará también la presión de este gas dentro del recipiente, junto con su temperatura. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que en cierto experimento, al tener una temperatura inicial, también tendremos una presión inicial, y al momento de aumentar su temperatura, de igual manera aumentará su presión, por lo cual tenemos otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac, y es la siguiente: teniendo presión 1 sobre temperatura 1 será igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Hola compañeros, soy Dayana Tarazona y les vengo a demostrar la experimentación de la ley de Gay-Lussac. Y es que, como nos lo hablaba nuestro compañero, esta ley nos habla de que a un volumen constante la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Esto quiere decir que si aumentamos la temperatura, también aumentará la presión. Para demostrar esto, usamos un soporte universal con una nuez que sostuviera un matraz aforado de destilación. Debajo de este podemos ver un trípode y una plancha de cerámica. Este lo vamos a usar para generar calor. Como tal, podemos observar que el matriz aforado de destilación está tapado de ambos lados. De arriba está tapado con un corcho y al lado podemos observar una manguera que conecta a un vaso precipitado con agua. Esta parte es importante porque lo que estamos haciendo es que estamos creando un volumen. Aquí vamos a tener el aire, por eso es que está sellado. Esto quiere decir que al momento en el que le generemos calor con la plancha de cerámica, va a aumentar su temperatura, por ende también va a aumentar su presión. Pero si esto está tapado, ¿cómo va a salir? Por eso es que en el vaso precipitado tenemos agua en vez de tapar directamente la otra salida. Es porque vamos a ver cómo la presión va a salir a través del agua por medio de burbujas. Luego de este vamos a retirar el trípode y la plancha de calentamiento. Lo que va a pasar es que el matraz aforado va a quedar, digamos por así, un estado de reposo, en el cual va a regular su temperatura con la temperatura exterior. Lo que está pasando es que creamos un vacío y como está disminuyendo la temperatura, también tiene que disminuir la presión. Entonces el agua se va a comenzar a absorber porque la presión está disminuyendo.
Luego me acerco yo con un trapo de agua fría y lo que está pasando es que estoy acelerando el proceso de enfriamiento del matraz aforado de destilación. Y entre más acelere este proceso de enfriamiento, más pequeño se va a hacer la presión. Por eso es que se va a absorber el agua más rápidamente. Cuando retiro el paño podemos observar cómo el agua vuelve a bajar y es que la temperatura se está regulando de nuevo. Y es que la temperatura de afuera es mayor a la temperatura que le estaba ejerciendo con el paño. Por eso es que volvemos a ver un cambio de cuando ya baja el agua. Y básicamente todo lo que hemos hecho en este experimento es jugar con las temperaturas para ver cómo afectamos directamente a la presión de este. Entre las aplicaciones de esta ley encontramos ejemplos de nuestra vida cotidiana como lo son las ollas a presión y las latas de soda. En las ollas a presión, al aumentar la temperatura, la presión que está contenida dentro de la olla va a aumentar. Esto facilita la cocción de los alimentos que se encuentran dentro de la misma. En las latas de soda, la cantidad de gas que se encuentra disuelta en ese líquido va a ser directamente proporcional a la presión que ejerce el propio gas en el refresco. Por lo tanto, a la hora de abrirlo, pues vamos a ver que el gas contenido al interior del recipiente va a salir expulsado. Ya en otros ejemplos un poco más variados encontramos lo que son los globos aerostáticos, en los que al calentar el aire que se encuentra dentro del globo como tal, este disminuye su densidad y la temperatura es inversamente proporcional a la densidad. Por lo tanto, el globo va a tender a subir, ya que si recordamos en unas mezclas, cuando mezclamos dos sustancias, la menos densa tiende a ubicarse en la parte superior del recipiente y la más densa abajo. El aire caliente va a ser mucho menos denso que el aire frío, por lo tanto, el globo tiende a subir. Y ya en la parte industrial encontramos el ejemplo de lo que son los pistones. La importancia de esta ley radica en que nos ayuda mucho a resolver distintos problemas en los cuales nos veamos enfrentados a una variedad de gases con diferentes presiones que conformen un sistema.